alto costo de vida, el ataque despiadado a los consumidores, la manera de enfrentar este problema. Creo que nadie más indicado que un hombre como Eduardo Samán. Nos conocimos hace muchos años, en una huelga de hambre tuya. Así es. Tenía 18 años, ¿no? Así es. Desde entonces vienes luchando por el pueblo. Usted es una especie de mariscal de campo en la lucha contra la especulación, el alto costo de vida. Saliste, ahora regresas. Ahora regresamos con un equipo, José Vicente. Volviste. Volvió. El signo de este retorno, ¿qué significa? El signo de este retorno. Este retorno. Bueno, primero, antes que nada, es una señal que se le da al país, pues. Y es una señal que se le da a toda la militancia de los que estamos en la lucha revolucionaria. Que bueno, que no necesariamente tenemos que estar siempre en la primera línea de fuego. Podemos estar en la retaguardia, podemos estar en el medio y podemos regresar otra vez a la línea de fuego. Eso es importante porque eso hace que se recupere la esperanza, la moral de muchos luchadores que también en un tiempo estuvieron en la primera línea de fuego y que ahora no lo están. Y el hecho que uno pueda volver al gobierno, a la posición de gobierno, a dar de sí, es importante, es una buena señal que da el presidente Nicolás Maduro a nuestro pueblo. También la señal de querer combatir la corrupción, porque yo regreso en un momento donde la institución estaba corrompida, estaba deteriorada, ¿no? por unas acciones que nosotros vimos en la prensa. El director nacional de fiscalización implicado en hechos de corrupción, los coordinadores regionales implicados en hechos de corrupción. Y entonces hay una disposición del gobierno nacional en combatir esta corrupción. Parte de mi nombramiento es eso, es esa disposición. Y la corrupción, no solamente la funcionarial, sino la corrupción empresarial, porque es tan corrupto el que recibe dinero, un soborno, como el que soborna. Entonces, esto ha regresado mucho la esperanza hacia la gente de que hay una rectificación realmente de lo que nos hablaba el comandante Chávez sobre las 3 R. Bueno, esto es parte de la aplicación de esas 3 R. Ahora fíjate, Eduardo, vamos al fondo del problema, ¿no? Hay un proceso de especulación, encarecimiento artificial de los artículos de primera necesidad, desabastecimiento. ¿Qué signo tiene eso? Porque aparte de que hay un problema de caída de la producción, en algunos aspectos, especialmente en el agro, está el aspecto político también. Quiero que tú abordes esos dos aspectos fundamentales, ¿no? José Vicente, mira, esto no es una situación nueva. Esto es una situación por la cual ya en la revolución hemos pasado en diferentes años. Nosotros vimos cómo en el año 2007, cuando íbamos a la reforma constitucional, elección que por primera vez perdimos, hubo un gran desabastecimiento de leche, el cual jugó un papel importante en el resultado electoral. Nosotros vimos luego cómo se arremetió contra el abastecimiento en todos los años 2009, 2010, ¿verdad? Que fueron años electorales determinantes. Es un componente político. Claro. Cada vez que se aproxima una elección, se presenta este fenómeno. Claro. O se acentúa, mejor dicho. Y después de las elecciones empiezan a aparecer los artículos, o sea, empiezan a aparecer. Pero no solamente la experiencia que nosotros vivimos, sino las pruebas que hay de cómo un sector empresarial, en complicidad con los medios de comunicación, conspiraron en Chile en 1973 para derrocar un presidente, Salvador Allende. Eso no son pruebas
que existen porque los documentos declasificados del Departamento de Estado así lo demuestran. El presidente de entonces de los Estados Unidos decía que había que hacer chillar la economía chilena. Y igualmente la oposición, que en mi opinión están inscritos en un golpe de Estado, ¿verdad? En un golpe económico, quieren hacer chillar nuestra economía a toda costa, pues. Entonces elevan matrices de opinión que el desabastecimiento, que el problema del abastecimiento, en realidad porque no podemos hablar de desabastecimiento. Desabastecimiento es lo que tuvimos después del 27 de febrero, aquel 27 de febrero del 89, ¿sí? donde uno iba al supermercado, uno iba a la bodega y no había absolutamente nada. O cuando el paro petrolero también. Cuando el paro petrolero, ¿no? Pero tenemos que recordar el Caracazo, porque el suministro no lo regularizaron inmediatamente en las zonas populares. O sea, se nos castigó a los que habíamos osado rebelarnos contra ese gobierno neoliberal, el de Carlos Andrés Pérez. Se castigó ese pueblo y pasaron años en que se restituya el abastecimiento. Y eran años de colas y colas intensas para poder comprar pan, para poder comprar cualquier producto, carne, etcétera. Eso es en el 89. Luego, en el paro petrolero hubo un desabastecimiento tremendo que la gente se recuerda perfectamente. Ahí no había nada, absolutamente nada. Ahorita hay problemas en el abastecimiento, no hay desabastecimiento realmente. Desaparece la leche, luego desaparece otro producto, siempre es uno el que desaparece, nunca desaparecen todos al mismo tiempo, ¿no? Claro, porque el hecho que desaparezca la leche se genera angustia, si desaparece el café se genera rabia, si desaparece el papel higiénico se genera incomodidad, ¿no? Entonces juegan con las emociones de la gente. Eso es un juego bien planificado, ¿verdad? Donde ellos ya lo ensayaron en otros países y que ahora nos lo están aplicando, pues, y quieren crear la matriz de opinión, que es que el abastecimiento es porque nosotros no sabemos gobernar, que ese es el problema, que son las malas políticas económicas, que son el hecho que nos salimos de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces quieren atribuir el tema del problema del abastecimiento a nuestra salida, a la decisión soberana de salirnos de la CAN, o que no permitimos el irrespeto de un presidente vecino frente a haber aceptado a un señor cuyas únicas intenciones era desestabilizar, porque lo que tenía que hacer el presidente vecino era lo mismo que hizo el presidente de México, no aceptar una reunión, porque la finalidad de esa reunión era solo crear desestabilización en el país. Entonces, el hecho que nosotros asumimos una posición digna, soberana, entonces quieren decir que a eso se atribuye el desabastecimiento. Mira, asumamos, por ejemplo, el hecho del incremento de los precios. ¿Cuál es el mecanismo que opera allí? El conocimiento que tú tienes. ¿Cómo algo que cuesta determinada cantidad? Sí. Por ejemplo, que el Estado le vende el kilo de carne a 20 bolívares. Sí. Y luego eso lo venden en 80. Sí, todo eso es demostrable. Fíjate, hay una cantidad de carne regulada, o sea, carne que suministra el Estado para que sea vendido al precio regulado. Y lo sacan de los canales regulares y son vendidos a un precio especulativo. Esto es por un lado. Tenemos muchísimos ejemplos con las redes Mercal, Pedeval, los abastos bicentenarios donde se desvía la carne. También el Estado entrega carne a los supermercados privados para que esto sea vendido al precio regulado. Y esta carne es desviada y es vendida a precio especulativo. Otra cosa que podemos demostrar es empresarios que compran a 6.30 un producto y luego es vendido a un precio muy por encima del dólar 6.30, o sea, no lo calculan a 6.30, sino que lo calculan al dólar especulativo, al dólar ilegal, al dólar paralelo. Entonces, un mismo producto empieza a aumentar de precio de mes a mes
y resulta que es la misma existencia de un pedido que hizo, una importación que hizo, que algunas veces le han liquidado los dólares, otras veces no se lo han liquidado, pero que se los van a liquidar. Y en el momento que Cadivi le entrega los dólares, la persona que vendió con un precio especulativo no llama al cliente y le dice, mira, te voy a devolver lo que te cobré de más porque ya Cadivi me liquidó. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que aquí toda la carne que entra a Venezuela entra con dólar de 6.30. Te pregunto, ¿ocurre lo mismo con los medicamentos? Sí, con los medicamentos ocurre otro fenómeno, que es la sobrefacturación. O sea, un medicamento que puede costar $5, el laboratorio que lo adquiere dice que cuesta $50. Es decir, que hay $45 de diferencia. Entonces, esos $45, porque su costo real en el exterior es de 5, pero como quien vende y el que compra es la misma gente, se le compra a la casa matriz, ellos facturan, ellos se pagan y se dan el vuelto. Entonces, es la manera como se alimenta el mercado paralelo, el mercado ilegal de dólares, es con la sobrefacturación de las mercancías. Tu papel es controlar esta situación. ¿Estás en capacidad de hacerlo? ¿Cuentas con el equipo suficiente para hacerlo? Sí, primero cuento con la confianza del presidente Maduro, el cual fue sembrada en mi persona, y cuento con el apoyo del pueblo, de la gente, que hubo un sentimiento de alegría, un sentimiento de amor, y ese sentimiento de amor, bueno, es el combustible que me alimenta para seguir en esta lucha. Es la demostración de amor de la gente en la calle, cuando salgo a la calle, cuando me monto en el ascensor de mi casa, con los amigos que me llaman, me dicen, me felicitan y me dan ánimo. Bueno, ese amor y la coordinación con los movimientos sociales, con el pueblo, con los sindicatos. Ayer hubo una reunión con la Central Bolivariana de Trabajadores, donde ellos se ponen a la orden para luchar contra la especulación, el acaparamiento. Son los movimientos sociales, movimientos de jóvenes. Estamos creando una organización para los estratos medios de la población, que son los amigos y amigas del Indepavis. Es una organización social donde nosotros vamos a promover un núcleo, y esos núcleos en toda Venezuela, ellos se van a convertir en organizaciones independientes, porque van a quedar registrados como asociaciones civiles, y ellos van a crecer, van a integrar otros ciudadanos y ciudadanas para luchar contra la especulación y el acaparamiento. Eduardo, vamos a hacer una pausa. Quiero dejar en el aire esta pregunta. El dilema actualmente para algunos consiste en que hay controles, para otros que no hay producción suficiente. ¿Cómo resolver ese dilema? ¿O quién tiene la razón en ese dilema? Me responde al regresar. De acuerdo. ¿Controlar más? Sí. ¿O producir más? Bueno, nuestra economía tiene una característica. En nuestra economía abundan los monopolios y los oligopolios. Y nosotros, una de las fallas es que no hemos podido desmontar esos monopolios y esos oligopolios, porque no es fácil desmontarlos. El capitalismo tiene más de 200 años perfeccionándose. Porque el sector empresarial y la oposición aquí dice que el problema reside en los controles. Sí, porque ellos usan un chantaje. O sea, si yo inspecciono la carne, entonces ellos amenazan con dejar de importar carne y crear desabastecimiento. Entonces ellos quieren que nosotros nos sometamos a un chantaje, quieren someternos a través del estómago. Entonces, claro, cuando hay controles, ellos generan desabastecimiento a propósito, para decir, bueno, mira, esto es el producto de los controles. ¿Qué pasaría si se levantaran los controles? Bueno, los productos se dispararían hasta el cielo, o sea, el precio se elevaría muchísimo, llegaría hasta un punto que no se eleva más, pero saldría del acceso de la gente. Entonces, aparecerían en todos
los anaqueles de los supermercados, los productos, pero desaparecerían de las despensas de las casas. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, en Chile? En Chile, cuando llegó Pinochet, después del golpe de Estado, aplicó las medidas neoliberales, liberaron todo y lo que vino es una elevación, un incremento de los precios tremendo, provocó una exclusión. Buena parte de la población quedó fuera del acceso a los productos y por supuesto que empezó a haber abundancia, empezaron a aparecer los productos en los anaqueles, pero con una cantidad de gente que no accede a ellos y a precios muy altos. Eso es lo que puede... Y si producimos más, ¿no cambia la situación, sí, esa ecuación? Sí, pero fíjate, José Vicente, aquí... ¿No es suficiente? No, pero aquí se produce más, la gente consume más, porque ahora tiene más acceso a los productos. Pero también tenemos que enfrentar un problema que este es un país que fue desindustrializado en los años 90 y reindustrializarlo no es tarea sencilla, sobre todo porque a nosotros nos asignaron, cuando se crea la Comunidad Andina de Naciones, todas las corporaciones decidieron colocar las industrias en Colombia y a nosotros nos dieron el rol de explotar el petróleo, o sea, de producir petróleo únicamente. Entonces, revertir eso es ir contra toda una tendencia, la cual estamos haciendo un esfuerzo para superarla, pero reindustrializar un país que ha sido desindustrializado desde los años 90 no es tarea sencilla y se está haciendo mucho esfuerzo y hay avances importantes en fábricas que son del Estado. Algunas fábricas, bueno, por el burocratismo, pues, que se han detenido, pero hay muchas fábricas del Estado que están funcionando, ¿no? Ahora, los recursos del Estado de Derecho, porque realmente vivimos en un Estado de Derecho, proceso revolucionario en el marco del Estado de Derecho. Desde el punto de vista legal, ¿son suficientes para enfrentar este fenómeno? En el caso nuestro tenemos una ley que es la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Es una ley muy severa, es una ley que fue protestada por Fedecámaras, se tildó de expropiatoria, de ser una ley confiscadora. La ley, tenemos suficientes leyes, suficiente reserva de material legislativa para nosotros enfrentar esta arremetida que se está haciendo a la revolución. Sobre todo porque la ley... Pero ¿es suficiente? Es suficiente, lo que hay es que aplicarla. Lo que tenemos es que aplicar la ley. Por ejemplo... ¿La falla está en los encargados de aplicarla? La falla, en el caso de los precios, que tuvimos esta distorsión, falló la institucionalidad, falló la institución en aplicar la ley, en hacer cumplir la ley. ¿Eso se está corrigiendo? Todo eso se está corrigiendo. ¿Es lo que tú garantizas? Es lo que yo garantizo, por supuesto, y es con el apoyo de todos los factores, los movimientos sociales, el pueblo en general y sectores de las clases populares y las clases... Es decir, Eduardo Samán no está procediendo arbitrariamente, al margen del Estado de Derecho, sino que está aplicando precisamente la legalidad, lo que le da fortaleza a la acción del Estado. Así es, estoy aplicando una ley que es muy severa y que fue hecha precisamente pensando en esta arremetida contra la revolución. Fíjate, la Ley de Defensa de las Personas, el acceso a los bienes y servicios, viene de fusionar dos leyes. Una ley que hizo Carlos Escarrá, que era ley, estuvo en el marco del habilitante, Ley de Defensa Popular contra el acaparamiento, la especulación y el boicot. Esa ley fue incorporada a la vieja ley del INDECU y tenemos la nueva ley. Esa es una ley que es una ley muy severa, permite una ocupación temporal, permite el comiso de un producto, ¿verdad? Cuando hay especulación, tiene sanciones penales muy fuertes, las multas son muy elevadas. Entonces, la ley es severa. Ahora, solamente tenemos que aplicarla. Si eso que tú estás diciendo no es suficiente para conjurar lo que pudiéramos llamar la subversión de los precios o la manipulación de los precios para provocar un estado de
la indefensión total del Estado, ¿no? Es posible apelar a medidas de excepción. Creo que no es un estado de necesario. excepción. No, no es necesario un estado de excepción, a menos que la contrarrevolución o que esta oposición muestre más evidencias de que están comprometidos con un golpe de Estado, porque ya en la conversación que se filtra entre María Corina Machado y el otro señor, ya asoma un golpe económico, entendemos, ¿no? Un golpe económico en marcha. Creemos que esto es parte de ese golpe económico. Entonces, nosotros golpe económico que puede concluir en un golpe de carácter político. Sí, a menos que esa situación de golpe se desarrolle. No es necesario tomar más medidas de excepción. Tenemos una ley que puede enfrentar y que puede controlar la situación que está presentada hasta ahora, ¿no? ¿El Estado revolucionario tiene capacidad suficiente para enfrentar esas hipótesis? Bueno, por supuesto que sí, y además... Sí, pero yo quiero oírlo de tu palabra, de tu... Y además el apoyo popular que hay, o sea, el apoyo popular, y además en esta cruzada, que no me gusta usar la palabra cruzada por lo que significa, ¿no?, contra la especulación, está inscritos inclusive los estratos medios, la clase media está inscrita, que está siendo afectada por el tema de las administradoras de los condominios, el tema de las clínicas, el tema de las líneas aéreas, el tema de, bueno, de las garantías de los vehículos, la especulación con los vehículos. Entonces, esos estratos medios se están dando cuenta que el enemigo no es el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, el enemigo es el explotador especulador o el especulador explotador. No es una actitud subjetiva tuya. ¿Tú crees que realmente es así? Que el consumidor, que el pueblo en general está consciente del fenómeno y no se lo atribuye a debilidades, a fallas del gobierno y deja de lado la responsabilidad de los verdaderos responsables. Sí, la gente no es tonta, José Vicente. La gente sabe, o sea, una persona de clase media que sabe que un importador está comprando un producto a 6.30 y le está calculando el precio al dólar que no quiero decir, ni siquiera quiero nombrarlo, y que la persona sabe, alguien de clase media que entra en internet y ve los precios internacionales de los productos y sabe a cómo se lo están vendiendo, esta persona no es tonta, esta persona sabe quién es el verdadero enemigo, sabe quién le está quitando el salario. Es un asunto de conservar el salario. La clase media es la clase asalariada. Ellos viven de un salario que reciben, que es fijo, que está regulado también. ¿Y quién está remitiendo contra ese salario? Son los especuladores, es el capitalista explotador el que está arremetiendo contra ese salario. No es el gobierno bolivariano, el gobierno es todo lo contrario. Está incrementando el salario para mejorar la condición de vida. Y cada vez que hay aumento del circulante, entonces se incrementan los precios de manera injustificada solamente porque hay más dinero en la calle. Aumentan los precios, entonces evitando que mejore la condición de vida de la gente. Mira, el tema de las estafas inmobiliarias. Los estafados en ese aspecto fueron prácticamente abandonados por Indepavis. Tengo constancia de eso, tengo una cantidad de denuncias, en este programa las he formulado sistemáticamente. Los bancos se desentendieron del caso y el Estado prácticamente se desentendió. Hay centenares y centenares de personas afectadas por esta situación. Sí, este es un caso que nosotros que primero vamos a desenredar, ¿no? Porque consideramos que hubo, por parte del Indepavis, hubo en principio un mal manejo de este caso. Estamos haciendo las reuniones con el ministro del Poder Popular para la Vivienda, Ricardo Molina, para poder llevar todos estos casos, un poco desenredarlos, ver, porque inclusive se generaron las ocupaciones de los inmuebles, ahora tienen hasta problemas
legales de los trabajadores, o sea, problemas laborales, juicios laborales están ahí porque trabajadores que fueron despedidos durante la ocupación temporal, ocupaciones, los funcionarios del Indepavis que ocuparon los inmuebles, ocuparon las constructoras, reasignaron las viviendas a amigos, a familiares, ¿no? Entonces, dejando afuera a las personas que inicialmente estaban en el problema, o sea, que habían optado a los apartamentos. Pero en este programa tú puedes decir que Indepavis y tú personalmente están ocupando del caso. Sí, sí, junto con el ministro del Poder Popular para la Vivienda, Ricardo Molina, que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar en la Cancillería, y él mostró la preocupación de nosotros resolver estos casos que quedaron pendientes, el enredo que se formó por un mal abordaje de una situación. Nosotros, el tratamiento que le estábamos dando era un tratamiento muy quirúrgico, estamos tomando medidas y tratando de establecer las conciliaciones, el tema del índice de precio del consumidor, todo esto se estaba manejando de forma muy quirúrgica. Y bueno, y después, en un momento, se empezaron a tomar, hacer las ocupaciones de forma masiva, etcétera, y se perdió el control sobre las inmobiliarias y bueno, y todo derivó en lo que usted está diciendo. Finalmente, ¿cómo asume la situación? ¿Con optimismo, con confianza? Sí, por supuesto. ¿Crees que puede derrotar el fenómeno? No, de esto vamos a salir y fortalecidos, José Vicente, vamos a salir fortalecidos, porque cada vez que se presenta una situación así, salimos fortalecidos. Y esto no va a ser la excepción. Palabra de Samán. Palabra de Samán. Bueno, muchas gracias. Gracias y mucha suerte. Gracias, José Vicente. Una pausa y al regresar los confidenciales.